Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Padre, amén. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a empezar con una nueva serie, amén, una nueva serie que vamos a llevar por la carta a los romanos, esta carta que Pablo escribió a los romanos, amén. Entonces es un placer, hermano, para mí poder hablarles por medio de este conducto, ¿verdad? Es un placer para mí que Dios me permite sus oídos, mis amados hermanos. Les mando saludos a todos los que escuchan las buenas nuevas de salvación por medio de este canal, ¿verdad? Los últimos de la fila. A toda la gente que nos escucha por Facebook, por YouTube, les mando un fuerte abrazo, mis amados hermanos. Les mando muchas bendiciones en el nombre de Cristo, amén. Entonces, vamos a comenzar con esta serie que yo le puse por título La Carta de la Gracia, amén. Entonces, comenzamos con nuestra expedición a través de la Biblia y entramos una vez más en el Nuevo Testamento. Para comenzar, como ya he comentado en estudios anteriores, en un nuevo estudio bíblico, amén, en una nueva serie bíblica. Y el estudio que toca llevar, que preparamos para ustedes y para mí también, es el estudio de la carta de los romanos, la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta puede ser una de las experiencias que proporcione la mayor satisfacción en la vida del creyente, ¿sí? Ahora, con esto no quiero decir que se deba leer como un artículo en una revista y luego ponerlo a un lado para dejarlo caer en el olvido. No, claro que no. Es la lectura continua y repetida de esta epístola la que traerá verdaderos ríos de abundancia al creyente. Es uno de los libros de la Biblia que yo recomiendo leer más, que en lo personal a mí me gusta mucho. Entonces, esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación, ¿sí? Es el que más lo explica. Entonces, cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo de conocer bien el libro de Romanos, porque esto le proporcionará una base sólida para su fe. Entonces, hay tres aspectos que resaltan en la vida de una persona que constantemente lee el libro de Romanos. En primer lugar, comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. En segundo lugar, va a tener una convicción más profunda que lo usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio de Cristo, ¿sí? Muy apta, va a servir más, se va a preocupar más por participar, no sé, en algún ministerio, en alguna iglesia, no sé, va a buscar ser apto para el servicio de Cristo. Entonces, el día de hoy, al comenzar nuestro estudio de esta epístola de Pablo a los romanos, hay tres áreas que debemos explorar a modo de introducción, que más que lo que trato de hacer con en esta suerte de introducción que hice, ¿sí? Para el día de mañana pasar al primer capítulo, debemos ver que el escritor fue el apóstol Pablo. Eso es lo primero. Entonces, en segundo lugar, que fue la ciudad de Roma, ¿sí? Y el tercero es el tema, que es la justicia de Dios. Entonces, comencemos dando una mirada al autor de la epístola, que es el apóstol Pablo. Con sus escritos, el apóstol Pablo hizo que nos encontráramos en un método diferente de revelación. En el pasado, Dios, mi amado hermano, ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre.
Él dio el Pentateuco o la ley por medio de Moisés. También presentó historia, poesía, profecía y los evangelios sobre todo. Entonces, llegamos ahora a una nueva sección de la Biblia que es conocida como las epístolas. Hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre las palabras epístola y carta, pero nosotros concordamos o seguimos con la opinión de que en realidad no hay distinción sobre estos dos vocablos. Amén. Las epístolas son cartas personales, ¿sí? De profundo sentir humano y de hondo pensamiento que transmites lo que necesita saber a alguien más, ¿sí? Por medio de un escrito. Ahora, leer una de estas epístolas es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida y que ha venido por correo urgente o de entrega inmediata. Mira, el Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas que Pablo y otros apóstoles escribieron a las diferentes iglesias. Y nos dice que la salvación y la justicia de Dios son primordiales para nosotros, los hijos de Dios y los cristianos, los que caminamos en el camino de Dios. Entonces, en realidad, no hay mayor problema o discusión en cuanto al autor de esta epístola a los romanos, aunque Marción, el hereje, si has leído un poco, si has sacado tus ojos un poco de la Biblia y has mirado un poco de historia, Marción era un hereje de la iglesia primitiva, y Baur, uno de los críticos bíblicos modernos que han cuestionado la autenticidad del libro de Romanos. Entonces, en cuanto a esto, el doctor Santiago Stifler ha escrito lo siguiente. Escuche usted lo que escribió. Ninguno de los dos ha podido negar, dice el doctor Stifler, que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoría. Entonces, el apóstol Pablo mismo dijo que lo siguiente en cuanto a esto en el capítulo 15 de esta epístola, ¿sí? Los versículos 15 y 16 donde leemos, fíjense bien. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles o no judíos, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mira, hermano, aquí, en estos dos versículos, el apóstol Pablo aclaró, sin lugar a dudas, que él era apóstol a los gentiles, ¿sí? Que él era el apóstol a los no creyentes, a los gentiles. También dejó bien claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Fíjate bien. Entonces, te voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo dijo en su carta a Gálatas, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Fíjate lo que dice. Pues el que actuó en Pedro para apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. O sea, Pablo era el evangelista, era el apóstol de la incircuncisión, y Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan eran de la circuncisión a los judíos, y Pablo a los no judíos, que eran llamados gentiles. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pablo era que era especialmente dirigido para los judíos. Cuando uno lee en el último capítulo de esta carta a los romanos la lista de personas que Pablo conocía, encontramos que la mayoría de los que él conocía no eran judíos. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial, ¿sí?
el apóstol de los gentiles. Pablo era el apóstol de los gentiles. Y él quería ir a Roma para predicar el evangelio. El capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo estaba testificándole al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo citó lo que la voz del cielo le dijo. En los versículos 17 y 18 le dijo: librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y la herencia entre el pueblo de Dios, entre el pueblo santo de Dios. Esto indica, mi amado hermano, que el apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para el ministerio a los gentiles. Debido a su experiencia y a su educación y también a su formación, Pablo se formó con Pedro, ¿sí? 15 días duró con Pedro, pero Pablo, con los que más anduvo, los apóstoles, fue con Pedro. Entonces, el doctor Griffith Thomas, ha dicho lo siguiente: sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria, dijo el doctor Griffith. Su pueblo, su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y cultura griega, todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Pablo, mi amado hermano, era judío de papás y era romano de nacimiento, ¿sí? Entonces, Pablo también poseyó un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía y en la cultura griega romana y los modales romanos. Entonces, podríamos decir que Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento. Así lo declaró David Brown, ¿sí? David Brown, este escritor, dijo que una de las características naturales, al menos por lo que ha oído o ha podido conocer en los escritos de la Biblia y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial, versátil, capaz de pensamiento profundo, y también que tuvo un razonamiento preciso, que era una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable, en cuanto al carácter honrado y directo. Entonces, la carta a los romanos es, pues, mi amado hermano, en forma especial la proclamación global del Evangelio de Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje. Dirijamos ahora nuestra mirada al lugar al cual fue escrita esta carta, o sea, a la ciudad de Roma. Podemos declarar en forma categórica que el apóstol Pablo escribió esta carta desde Corinto, ¿sí? Allá por el año 58 después de Cristo. Había un erudito, se llama Paley. Este erudito bíblico confirmó la fecha y el lugar de una manera, y él lo dijo de la siguiente manera. No es la epístola misma, dijo Paley, ni por nada que se declare dentro de la epístola en cuanto a la fecha y el lugar, sino por la comparación entre las circunstancias referidas en la misma epístola, con el orden de los eventos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y con referencias a las mismas circunstancias, aunque para propósitos bastante diferentes, en las dos epístolas a los Corintios. Ahora, en cuanto a esto, el doctor Griffith Thomas dijo una interesante observación. Fíjese bien, ciertos hombres indican, dijo el doctor Thomas Griffith, ciertos hombres indican claramente a la ciudad de Corinto, como el lugar donde la epístola fue escrita. Luego, el mismo doctor añadió que la fecha probable para su escritura fue durante los meses de mayo y de marzo, ¿sí? Entre de marzo a mayo del 58 después de Cristo. Además, debemos notar que la descripción de la crasa inmoralidad que existía en los no judíos en Roma, que aparece en los primeros capítulos de esta carta, y estaba basada en la situación paralela que Pablo observó en la ciudad de Corinto, ¿sí? Pero Pablo no estaba solamente interesado en los aspectos negativos de los judíos en Roma, sino que, como vemos, o como veremos en los últimos versículos de la epístola, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma.
la gran mayoría de los cuales no eran judíos. O sea que podemos decir que desde el comienzo la iglesia cristiana en Roma estaba formada por la mayoría de personas que no eran judías, ¿sí? Ahora, vamos a revisar otro aspecto. Este otro aspecto es interesante en cuanto a esta iglesia, es que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar a Roma si la iglesia ahí hubiera sido fundada por alguna otra persona, ¿sí? Fíjate bien, el caso es que el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. Allá en el capítulo 1, el versículo 15 de esta carta leemos: así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Fíjate, ahora ya dijimos que Pablo estableció, sin lugar a dudas, que nunca había ido a Roma, aunque estuviera ansioso de hacerlo, si alguien hubiese predicado el evangelio antes ahí. En el capítulo 15 de esta carta, en el versículo 20, dice: y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Fíjate bien, Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó, pues vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol ya hubiera trabajado. De modo que nos lleva a pensar, o me lleva a pensar y me lleva a creer que Pablo no habría ido a Roma, ¿sí? Sino otro apóstol si otro apóstol hubiese ido antes que él. ¿Te das cuenta? Ahora, surge una pregunta. Y bueno, ¿quién fue el fundador de la iglesia de Roma? ¿Sí? Entonces, personalmente creo que Pablo fundó la iglesia de Roma. Y la fundó a distancia, podríamos decir, con una carta. Usted dirá, pero eso es imposible, ya que en esos tiempos no había medios de comunicación adecuados, por ejemplo, el teléfono, el internet o el servicio postal de comunicación que tenemos el día de hoy, pero permítame aclarar lo que le estoy diciendo. Mira, Roma era una ciudad muy grande y Pablo nunca había estado ahí, como ya lo dijo. Ningún otro apóstol la había visitado todavía. Sin embargo, es un hecho que ahí surgió una iglesia cristiana. ¿Cómo entonces llegó a existir la iglesia cristiana en Roma? Bueno, mire, es que Pablo había viajado a través de gran parte del Imperio Romano ganando hombres y mujeres para Cristo. Y como muchos viajaban hacia Roma desde los confines del imperio, pues ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo, que estas personas lo habían conocido antes de trasladarse al imperio o a la capital de Roma, ¿no? Que era Roma. Ahora, quizá usted se preguntará, ¿está usted seguro de lo que esto fue lo que ocurrió, que esta era la situación? Bueno, para ser más concisos y para que haya más veracidad, la Biblia dice la verdad, ¿sí? Observemos lo que dijo el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, en los versículos del 1 al 3. ¿Quiénes fueron los que encontraron con Pablo en Corinto? ¿Quiénes fueron? Mira, leamos esa porción. Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 3 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Mira, fue a ellos, dice la Biblia, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, vemos pues que Pablo se encontró con Aquila y Priscila, habitantes de Roma, pero quienes habían tenido que abandonar esta ciudad debido a una ola de antisemitismo y persecución desencadenada por el emperador Claudio. Ahora, ellos se encontraron con Pablo en Corinto y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas. Esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo donde quiera que iban. Ahora, cuando Pablo escribió esta epístola a los romanos, vemos que ya habían vuelto a radicarse en Roma. Pues,
En sus saludos personales, en el capítulo 16, Pablo los mencionó por nombre en el versículo 3, donde dijo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Y qué podemos decir en cuanto a otros? Pues solo esto, mira, que Pablo los había conocido personalmente. En algún lugar él tuvo que haberles conocido, tuvo que haberles hablado, tuvo que haberles llevado la fe personal en Cristo. Dado estos irrefutables hechos, puedo asegurar personalmente que Pablo es el fundador de la iglesia de Roma a distancia, ¿sí? Podríamos decir que la iglesia en Roma, mediante su contacto con estas personas a quienes había presentado el Evangelio de Cristo, Pablo, y quienes se fueron luego de vivir a la ciudad de Roma. Hay un doctor que destacó esto, el doctor McGee, en uno de sus libros, que Pablo conocía la ciudad de Roma, aunque nunca había entrado en sus límites antes de escribir esta carta a los romanos. Roma, mi amado hermano, era como un gran barco que viajaba durante la noche y que levantaban fuertes olas que se rompían en las costas lejanas. Su influencia era como la de una potente emisora de radio que penetraba en cada esquina y escondrijo del Imperio Romano. Pablo había visitado las ciudades coloniales tales como Filipos, tales como Tesalónica, y en estas ciudades, Colosas también, y en estas ciudades había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura en plena exhibición. Pablo había viajado por los caminos romanos, se había encontrado con los soldados romanos en esas carreteras, en esos caminos, se los había encontrado en los mercados y también había dormido en cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y había disfrutado de todos los beneficios de la ciudadanía romana que él tenía. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma y aún no la había visitado. Desde este escenario, desde el escenario de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el evangelio global al Hijo, el evangelio global al mundo perdido que Dios había amado y que ama todavía, que había dado a su Hijo y que lo ama tanto hasta el día de hoy, que había dado a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Entonces Roma era como una especie de un gran imán que atraía a su centro a los hombres y mujeres desde los confines de la tierra, desde los confines del mundo, que era entonces conocido. Mientras Pablo y los apóstoles viajaban por otras partes del gigantesco imperio, trajeron grandes multitudes a los pies de la cruz. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría en las grandes ciudades del imperio. Con el transcurrir del tiempo, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, la ciudad de Roma. El dicho que todos los caminos llevan a Roma viene de ahí. Era una verdad muy evidente en aquel entonces. Y no simplemente era un dicho, literalmente por donde caminara, llevaba a Roma. Entonces, a medida de que más y más cristianos fueron congregándose en esta gran metrópolis, comenzó a emerger una iglesia. Es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre. Las que habían sido convertidas por medio del testimonio de Pablo y de otros apóstoles en las ciudades preferidas en las ciudades de la periferia, se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. Entonces, en verdad, continúa diciendo el doctor Magui, no creo que Pedro haya sido el que estableció la iglesia en Roma, pues vemos que su sermón en el día del Pentecostés y sus siguientes sermones estuvieron dirigidos exclusivamente a los israelitas. No fue sino hasta después de la conversión de Cornelio que Pedro estuvo convencido de que los que no eran judíos también estaban incluidos en el cuerpo de los creyentes. Entonces, resumiendo, hemos visto que el apóstol Pablo fue el que estaba escribiendo a los romanos, y no Pedro. También hemos visto que más tarde visitaría la ciudad de Roma, aunque ya la conocía muy bien.
y que él había sido entonces el fundador de la Iglesia de Roma. Lo que todavía nos resta considerar, con estos minutos que me quedan, es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de los años, y por cierto es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad. Quiere que la humanidad sea exaltada y que nos exalte el Señor Jesús o a Dios. Y permítanos decir algo, mi estimado oyente, que estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, es decir, que no preste su depravación total, que no presente su depravación total, ni revele que el hombre está totalmente corrompido o arruinado, ese evangelio no es eficaz. Ese evangelio está corrompido. Entonces, la enseñanza que no incluya esa gran verdad no puede levantar a la humanidad de su estado de postración, ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y Él ha provisto para una raza perdida y depravada este mensaje, que es la carta a los romanos. Ahora bien, permítame ilustrar esta verdad de la siguiente manera. En una cierta ocasión un doctor contaba una historia y decía que tuvo que regresar de un viaje a Europa y que tuvo que volver a Tierra Santa. Y esto un día después de lo que él esperaba. Regresó porque había sido invitado a oficiar en los funerales de un amigo de guerra de él, el héroe más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, a quien había perecido en un accidente aéreo. La esposa de este señor, que era el señor Murphy, le había pedido al doctor que se encargara del funeral, ya que ellos habían asistido durante más de 10 años a la iglesia que ese doctor pastoreaba. El doctor había conocido a esta señora cuando primero ella aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Luego pudo observar cómo ella crecía en la gracia del Señor y en el conocimiento de Jesucristo. Ahora, ella le pedía que presentara un mensaje evangélico durante los servicios funerales de su esposo. Y el doctor le dijo que él puede ver con toda claridad que en esa ocasión estaría en lo que podría él llamar un pleno territorio enemigo. Es verdad que el capellán iba a estar ahí en ese funeral, un buen hombre infirme en su fe cristiana, y a él se le pidió que presentara una nota biográfica del fallecido y el panegírico, ¿sí? Entonces, él hizo todo en forma totalmente correcta y debida, mencionó las diferentes medallas, el héroe, y que fue sumamente valiente, merecía cada una de las condecoraciones de la Segunda Guerra Mundial, pero entonces se levantó el doctor y presentó el Evangelio. El Evangelio que declara que los hombres no pueden ser salvos por cosa alguna que hagan, sino por medio de lo que Dios ya ha hecho. Y que Dios solo solicita y que acudamos a la cruz. Y que Él no está pidiendo al mundo que haga alguna cosa, solo está haciendo una pregunta al mundo y es, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Y es esa la pregunta de mayor importancia, mi amado hermano. Que aunque este hombre había fallecido, había escuchado el Evangelio y había tenido el ejemplo de su esposa ante él y también el testimonio de sus dos hijos, nunca, dice este doctor, nunca que yo supiera había aceptado ese señor fallecido el Evangelio. Y añadió, pero quizá durante ese momento de trauma y gran tensión, mientras el avión se precipitaba a tierra, quizá todas estas verdades habrán vuelto a su memoria. Él conocía los hechos en cuanto al Evangelio. Entonces, si en ese momento se hubiera vuelto a Jesucristo, pues habría sido salvado y estaría tan salvo como cualquiera o como cualquier otra persona que haya sido salvada. Porque el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y mi amado hermano, permítame hablarle acerca de que
de aquel ladrón en la cruz del Calvario. El Imperio Romano había declarado que él no era apto para continuar viviendo en esa sociedad y que por esa razón lo iba a ejecutar o lo estaba ejecutando. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 39 al 43, que le haría apto en el reino de los cielos, que lo haría apto para el reino de los cielos. Concretamente le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi hermano, Dios toma a pecadores perdidos tal como usted y como yo. Nos introduce a la familia de Dios, convirtiéndonos en hijos de Dios, y lo hace a causa de la muerte de Cristo en la cruz, y no porque haya algún mérito en usted o en mí para ganarnos este sacrificio. Y este es el mensaje del libro de Romanos. Así que vamos a dar inicio, mi amado hermano, el día de mañana, en punto de las 7 de la tarde, con el primer capítulo. Y lo vamos a ir deshebrando, mi amado hermano, para entender la obra de la cruz, ¿sí? Para entender lo que Dios ha provisto en la persona de Cristo, en este libro tan hermoso de Romanos. Lo invito a que lea el capítulo 1 el día de mañana, para poder que ya esté familiarizado con él cuando lo leamos a las 7 de la tarde. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem, Adonai, Abba Padre.